Veamos si no hace caso. Ya, entonces creo que ya estamos grabando. Bien, entonces veamos las otras fuerzas que forman parte de nuestra lista de fuerzas del diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas de datos normalmente no necesitan mayor análisis, son específicas para cada ejercicio, están entre los datos. Ya vimos la fuerza a distancia que es esta de aquí, pero no hemos reemplazado. Podemos comenzar con un ejercicio sobre esto. Y de ahí comenzaríamos con las fuerzas de contacto, empezando por la fuerza normal al contacto. Hagamos este ejercicio de aquí. Entonces digamos que el problema me dice algo como que una partícula se encuentra a una cierta altura, pongámosle unos 10 metros de altura, y simplemente se suelta esta partícula a esta altura, velocidad inicial nula. Se suelta una partícula desde 10 metros de altura. La partícula tiene una masa de 5 kilogramos. Y queremos determinar la cantidad de tiempo que se demora en llegar al suelo, en recorrer estos 10 metros hacia abajo. Pero con la pequeña consideración adicional que esto no sería un movimiento vertical de caída libre, porque vamos a considerar que el aire genera una cierta resistencia a partir de una fuerza constante, la fuerza del aire sobre la partícula, que nuevamente esta fuerza normalmente es variable, depende de la rapidez con la que se está moviendo el objeto, pero por facilidad digamos que es un vector constante de más 5J, 5, no, mejor de al menos 15J newtons. Bien, entonces en función de este dato y sabiendo que esta fuerza se va a mantener constante para todo el ejercicio, encontrar el intervalo de tiempo hasta el suelo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos algunos datos cinemáticos. Esto me va a permitir encontrar un desplazamiento. La altura me va a permitir encontrar el desplazamiento vertical. Tengo la velocidad lineal, la velocidad lineal inicial. Tengo la inercia y tengo un cierto dato de la dinámica. Entonces, como no tengo suficiente información cinemática como para comenzar la resolución por ahí, a lo mucho tendríamos la velocidad inicial y el desplazamiento. No tengo la aceleración porque ya no estamos en caída libre. No tengo la velocidad final ni tampoco la duración del movimiento. Por lo tanto, voy a ver qué puedo conseguir desde la parte dinámica. Entonces comenzamos con un diagrama que se encuentra en la partícula a 10 metros de altura y voy colocando cada una de las fuerzas. Primero, fuerzas de dato. En este caso, esta es una fuerza de dato. No sale de una interacción específica, sino que directamente me dicen que existe. Aunque me digan que es del aire sobre la partícula, no estoy considerándole al aire como un objeto de análisis independiente, entonces es una fuerza de dato. No hay más fuerzas de dato. Segundo punto, fuerzas a distancia. A menos que el ejercicio indique lo contrario, por el momento al menos, las fuerzas de atracción gravitacional de la Tierra sobre cada objeto. Para no poner todo ese nombre, podemos poner que esto es el peso sobre la partícula. No hay más fuerzas de distancia. Los siguientes son fuerzas de contacto. En este caso, la partícula no se encuentra en contacto con nadie. A lo mucho podríamos considerar que está en contacto con el aire, pero sí está tomado en cuenta. Así que está listo nuestro diagrama. Bien, entonces, una vez que tenemos el diagrama, lo siguiente es hacer la sumatoria de fuerzas para encontrar nuestra fuerza neta.
Y con eso tendríamos un dato cinemático adicional para resolver la parte cinemática. Entonces, fuerza neta, y de hecho puedo partir de la segunda ley de Newton, sumatoria de todas las fuerzas sobre la partícula, van a ser iguales a segunda ley de Newton, masa por aceleración lineal. Entonces aquí vamos sumando estas dos fuerzas, sumatoria de todas las fuerzas externas que le están afectando a la partícula. En este caso tenemos dos, la del aire y el peso. La inercia ya conocíamos y la aceleración es lo que quisiéramos encontrar. La fuerza del aire era parte de los datos, 15J. El peso, podemos calcularlo rápidamente, sería igual a la aceleración en caída libre, como estamos en la cercanía de la superficie terrestre, menos 10J, por la inercia lineal, la masa, que es de 5. Y listo. Todo para 5. Y tendríamos aceleración de la partícula. Aunque eso no era mi pregunta. Ahí aplicamos el análisis cinemático. Plantearíamos un intervalo desde que lo soltamos hasta que llega al suelo. En el cual ya tenemos suficiente información. La velocidad inicial era nula. El desplazamiento que va a realizar es de menos 10J. Y la aceleración que acabamos de encontrar de menos 7J. 3 de 5, podemos calcular lo que nosotros queramos. En este caso, como tenemos desplazamiento y aceleración en función de la velocidad inicial, voy a utilizar la ecuación. Y de aquí lo que me interesa es despejar el tiempo. Entonces, menos 20J igual a menos 7J. Divido todo para menos J, es la raíz cuadrada de 20 séptimos. Aproximadamente 1.69 segundos. Y listo. Lo que tenemos que tener en mente, en este caso ya no era un movimiento de caída libre. Cuando teníamos caída libre, cuando solamente estamos bajo el efecto del peso. En este caso ya teníamos otra interacción que era la del aire, la cual antes la considerábamos despreciable, pero en este caso sí nos decían de cuánto era.
Y siempre y cuando sea constante, podemos de todas formas resolverlo. ¿Qué es lo que esperaríamos respecto a hacer lo mismo, pero sin considerar la resistencia del aire? Sin la resistencia deberíamos tener más aceleración y por lo tanto deberíamos demorarnos menos tiempo. De hecho, lo único que cambia es que este menos 7j hubiera sido menos 10j y se hubiera demorado la raíz de 2 segundos, 1.44 segundos. 1.41 segundos. Bien, ¿alguna pregunta? Inge, ¿cómo le sacó el peso? El peso. Ya, entonces estábamos diciendo, solo pongo la etiqueta. O sea que sí puse 2021, enero 28. Entonces el peso es una fuerza a distancia, la cual depende de algunas consideraciones. Una fuerza de atracción gravitacional que revisaremos más a fondo en el siguiente capítulo. Por el momento, vamos a considerar que es igual a la aceleración en caída libre multiplicado por la masa o inercia del objeto. Y como además, cuando nos encontremos en la cercanía de la superficie terrestre, nosotros ya sabemos cuál sería el valor de la aceleración en caída libre en estas condiciones, sería de menos 10j por la inercia lineal del objeto. En este caso, como si teníamos esa inercia lineal, tendríamos que el peso, la fuerza de atracción gravitacional, sería de menos 50j. Gracias, Inge. ¿Listo? Automáticamente cuando tengamos cualquier ejercicio de estos, lo vamos a poder calcularle al peso al menos como menos 10j por la inercia. Recuerden eso al menos cuando el ejercicio no se vaya en contra de esta condición. Si es que, por ejemplo, me dicen que estoy en otro planeta, o que estoy en la luna, o que estoy en el espacio, eso ya cambia. Pero si es que no lo especifica, automáticamente lo hacemos de esta forma. ¿Alguna pregunta? Entonces comencemos con las fuerzas de contacto. Una aclaración que no tendría mucha importancia desde el punto de vista de cómo nosotros utilizamos estas fuerzas, pero que sí sería bueno tenerlo en mente, es de dónde salen todas estas fuerzas de contacto. Simplemente son manifestaciones de las fuerzas electromagnéticas que nosotros presenciaríamos en nuestra escala. Todas estas son resultado de fuerzas electromagnéticas las cuales se dan a nivel atómico, pero a nuestra escala se ven como fuerzas de contacto. Entonces, de todas las fuerzas de contacto que nosotros podríamos tener, nos interesan al menos tres. Y vamos a comenzar por una de las más fáciles, que es la fuerza normal al contacto. Que de cariño le decimos la fuerza normal. ¿De qué se trata la fuerza normal? Lo que nos interesa al menos de la fuerza normal son dos cosas, y ambas para determinar su dirección. Entonces, tal como su nombre dice, es una fuerza normal al contacto, es decir, es perpendicular al contacto. Esa sería la primera consideración. Y además, como nosotros ya sabemos, cuando hablamos de perpendicularidad, generalmente la respuesta es una recta, no una dirección específica. Si nosotros tenemos la perpendicular a una recta, es otra recta. En el plano, por ejemplo, tendríamos todavía dos opciones. Si es que vamos al espacio, la perpendicular a un plano sigue siendo una recta, tenemos todavía dos opciones.
Entonces, ¿cómo nos vamos por alguna de estas dos direcciones que están dentro de la misma recta? Es perpendicular al contacto y en dirección al objeto analizado. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, veamos lo que pasaría con el ejemplo más básico que podríamos tener. Una partícula descansando sobre una superficie horizontal. A pesar de que es partícula, solemos poner algún objeto, cajas o personas, pero siguen siendo partículas. En este caso consideremos la partícula M. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta definición de la fuerza normal? Tenemos que hacer dos cosas. Encontrar la dirección perpendicular al contacto y después tenemos que irnos desde el contacto y en dirección al objeto. Entonces, en esta situación de aquí, ¿cuáles son estos dos involucrados? Recordando la tercera ley de Newton y el hecho de cualquier interacción se da entre dos objetos y por la tercera ley de Newton se genera una fuerza en cada uno de ellos. En este caso, los dos involucrados son la partícula M, esta caja de aquí, y el suelo, la superficie sobre la cual estamos. Pongamos que esto es el suelo. Entonces, ¿cómo es nuestro contacto? Normalmente el contacto es paralelo a la superficie. En este caso, simplemente como es un punto encima de una superficie, entonces el contacto es paralelo a la superficie. Si es que estuviéramos con una superficie inclinada, entonces igualmente el contacto sería paralelo a la superficie. Como la superficie es horizontal, entonces la dirección perpendicular sería una recta vertical. Y nuestras dos fuerzas resultantes de este contacto deberían estar sobre esta recta. Pongámosle L1, recta perpendicular al contacto. Ahora, para la dirección específica de cada una de las fuerzas, tenemos que ir desde el contacto hacia el involucrado. Entonces, como el contacto está justo en el centro entre los dos involucrados, en este caso, si nos vamos hacia arriba, estamos yendo hacia la partícula y por lo tanto, la fuerza que se va hacia arriba sería la normal de contacto del suelo sobre la partícula y por tercera ley de Newton, y aunque normalmente no nos interese, en la dirección contraria estaría sobre la misma recta desde el contacto hacia abajo, la normal de contacto de la partícula sobre el suelo. Iguales de magnitud, direcciones contrarias, simultáneas, todo lo que ya hemos visto sobre objetos distintos. Normalmente solo nos va a interesar la fuerza normal de contacto sobre la partícula que estemos analizando, ya que no nos interesa hacer el análisis del suelo. Ya sea el suelo o el planeta, no nos interesa hacer esos análisis porque no tendríamos toda la información a la cual estarían sujetos. Entonces no hacemos esos análisis. Pero en cambio, si es que la partícula no se encuentra sobre el suelo, sino, por ejemplo, se encontrara sobre otra partícula o sobre otro objeto, digamos que se encuentra sobre otra caja, entonces ahí sí nos interesa porque hay una fuerza de contacto aquí, una sobre M, la otra sobre el objeto de abajo, y luego seguramente habrá otra fuerza normal de contacto entre este objeto y el suelo. Entonces, dependiendo de cómo está nuestro ejercicio, podríamos llegar a necesitar encontrar la otra fuerza, la que sacaríamos de la tercera ley de Newton.
Pero bueno, eso es lo que tendríamos. ¿Cuál es el inconveniente de las fuerzas normales de contacto? Es que nosotros no tenemos una forma directa para calcular los valores de estas fuerzas. Lo único que nos está definiendo en sí la fuerza normal es qué dirección debemos considerar, pero el valor que tiene esta fuerza no lo podríamos saber directamente. Eso depende de las condiciones del ejercicio, de las otras fuerzas y de la disposición en la cual se encuentra la partícula o el objeto. Ya que esta fuerza es una fuerza adaptativa, simplemente va creciendo o reduciéndose, va adaptándose a lo que sea que yo necesite para que no se atraviese ninguna superficie ni ningún objeto. Entonces, una fuerza adaptativa y esa propiedad lo que debe cumplir es que no se atraviese, que no se rompa incluso ninguna superficie ni ningún objeto. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros tenemos una caja sobre una superficie, nosotros vamos a considerar que este suelo es completamente invulnerable, por decirlo de alguna forma. No importa qué tanta fuerza le apliquemos al suelo, por tercera ley de Newton, el suelo siempre me va a regresar la misma cantidad de fuerza y nunca va a tener ningún inconveniente en regresarnos ninguna fuerza. Nunca se va a deformar, nunca se va a romper, nunca le vamos a atravesar. Entonces sí sería bueno poner aquí, para asegurarnos de que no se rompa ni deforme ninguna superficie u objeto. Entonces no importa cuánta fuerza le mandemos, el suelo va a seguir completamente igual, sin cambiar su forma, sin tener la posibilidad de atravesarlo. Entonces, el valor de la normal va a depender de esta condición de acá, y no de un simple cálculo que nosotros podamos hacer como si era en el caso del peso. Entonces, el peso, decimos, una partícula de 5 kilogramos, ¿cuánto va a ser el peso en la cercanía de la superficie terrestre? Menos 50 J newtons. ¿Cuánto será el peso de una superficie de una partícula de 200 kilogramos en la cercanía de la superficie terrestre? Menos 2000 J newtons. En cambio, ¿cuánto va a ser la normal de contacto entre una partícula de 5 kilogramos sobre una superficie horizontal? Depende de cómo se encuentra el objeto y depende de qué otras fuerzas tengamos. Entonces, ¿qué otras condiciones podemos tener para nuestras fuerzas normales? Lo más común es tenerlas en planos inclinados. Por ejemplo, tenemos aquí un plano inclinado. Tenemos una partícula que se encuentra encima de este plano inclinado. Normalmente nos dan el ángulo del plano inclinado. Llamémosle el ángulo 1. Aquí se encuentra mi partícula. Y por lo tanto yo debería saber que la fuerza normal al contacto, en este caso, ¿cómo va a ser? El contacto, al igual que en casi cualquier situación, va a ser paralelo a la superficie. Como ese es el contacto y yo necesito una dirección perpendicular al contacto, entonces esta sería la recta sobre la cual se encuentra nuestra fuerza normal. Tenemos L2, la recta perpendicular al contacto. Y nuevamente por tercera ley de Newton voy a tener dos fuerzas normales al contacto que salen de esta interacción. En este caso pongámosle solo la que me interesa, que es la normal de contacto sobre la partícula m. Teniendo en mente que también existiría una fuerza de contacto sobre la superficie inclinada.
Ahora, ¿cómo normalmente tenemos que manejar esto? Es a partir de trigonometría de triángulos rectángulos. Nosotros tendríamos que conocer alguna información de los ángulos a partir del ángulo de inclinación. Y por ejemplo, algo que directamente podríamos considerar, simplemente por hacer tantos de estos ejercicios, es algo que se van a memorizar, incluso sin querer. El ángulo entre la vertical y la recta perpendicular al contacto, este ángulo de aquí o este ángulo de acá, de cualquiera de los dos lados, va a ser el ángulo de inclinación del plano inclinado. Pues partiendo de esto ya se simplifica un poquito más la descomposición. ¿Por qué este ángulo es igual a este de acá? Simplemente porque en este triángulo rectángulo de aquí, este ángulo de aquí arriba sería el complemento del ángulo de inclinación. Y como esto es justamente la recta perpendicular a esta superficie, esto es 90 grados, y por lo tanto este nuevamente es el complemento del ángulo 2. Como los dos son complementos, entonces son iguales. Y bueno, de ahí la descomposición de siempre, proyectamos las fuerzas sobre cada uno de los ejes que nos interese, senos y cosenos del ángulo de inclinación para ir haciendo nuestra descomposición. ¿Qué otra cosa podríamos tener en cuanto a las fuerzas normales? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando todavía con partículas, pero más adelante vamos a ya comenzar a trabajar con objetos. Si es que, por ejemplo, llegamos a tener una esfera o un disco, una rueda, algún objeto esférico que se encuentra en contacto con una superficie, ya sea horizontal o inclinada, ¿qué es lo que va a suceder? Muy parecido a lo que pasaba con la partícula, como la circunferencia tiene esta forma, entonces va a estar en contacto con la superficie únicamente en un punto, lo cual le convertiría a la superficie en una recta tangente. Como es tangente, entonces, al rato de yo encontrar la recta perpendicular a esta superficie, nuevamente es la tangente, pongámosle por aquí, L3, la recta perpendicular. El contacto es sobre la recta tangente, igual que antes. Por lo tanto, esta es la recta perpendicular. Lo interesante de esto es que, ya que esta es tangente y esta tangente es perpendicular a esta recta, entonces la recta perpendicular pasa por el centro. Justamente por esta propiedad de las tangentes y de su perpendicularidad con los radios. Lo cual normalmente ya me ayuda un poco a resolver estas situaciones. En cambio, cuando nuevamente tenemos algún contacto entre una rueda, un disco, algo esférico y una superficie, y no una superficie, sino solamente un punto, por ejemplo, digamos que le estamos subiendo esta pelota por unas escaleras, entonces por lo general, estas fuerzas ya no necesariamente pasan por el centro. Tranquilamente podríamos tener una fuerza que, si es que el centro está aquí, la normal de contacto ahí sí dependerá completamente del resto de condiciones y podríamos tener una normal por aquí o por acá o justo podría pasar por el centro, pero ya es mucho más abierto.
Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Generalmente las fuerzas normales son respecto de superficies. La superficie nos da la dirección del contacto y las fuerzas normales son perpendiculares, una en cada dirección. Desde el contacto hacia el un objeto es en la una dirección, desde el contacto hacia el otro objeto es en la otra dirección. Dos fuerzas sobre la misma recta, una sobre cada involucrado. ¿Alguna pregunta? Podríamos plantear, se aplica una fuerza constante F1 de 100 I menos 50 J a una partícula M de 10 kilogramos que se encuentra sobre una superficie lisa. ¿Qué más necesitamos? Encuentra la aceleración y la normal. Entonces hacemos un gráfico. Nos decía que sobre una superficie horizontal teníamos una partícula de 10 kilogramos. A la cual estamos aplicando una fuerza de dato que es esta de aquí. Y ya, todos esos son nuestros datos. Calcular estas dos cosas. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero hacer sumatoria de fuerzas, luego, a partir de las leyes de Newton, encontrar una relación entre estos. Para poder encontrar la fuerza neta, entonces lo recomendable es hacer un diagrama de cuerpo libre. Podremos hacerle aquí mismo, si es que se acomodan, con eso no hay problema. Pero yo le voy a hacer aquí aparte. Y voy siguiendo mi lista de fuerzas. Primero, fuerzas de datos, si tenemos en este caso justo es esta fuerza F1, una fuerza de datos que colocamos en mi diagrama. Y no tenemos más fuerzas de datos. Segundo elemento de la lista, fuerzas a distancia, por el momento al menos el peso. Pongo aquí el peso. ¿Sí está link? Que la fuerza no estaría en el cuarto cuadrante. Le fui mal. Más, menos, más, menos. Sí, sí, sí. Esta no es, gracias. Hacia acá. Entonces ahí sí. Fuerza a distancia, el peso. Y no tenemos más fuerza a distancia. Los siguientes son fuerzas por contacto. Por el momento, al menos las fuerzas normales al contacto. Vemos que mi contacto es únicamente entre la partícula y la superficie. No tenemos más contacto. Las fuerzas de datos no me generan contactos. Como el contacto en este caso también es horizontal, entonces las fuerzas normales al contacto serán verticales. Y en este caso es desde el contacto hacia la partícula, es decir, verticalmente hacia arriba.
Bien, entonces no tenemos más contactos, no tenemos todavía fuerzas de rozamiento ni tensiones. Hasta ahí quedaría nuestro diagrama. Bien, una vez que tenemos el diagrama, hacemos la sumatoria de fuerzas. Y aquí vamos a tener un pequeño inconveniente. Si nosotros queremos hacer la sumatoria de fuerzas como he venido haciendo hasta ahora todo directamente, la fuerza neta total es igual a masa por aceleración total. La fuerza neta total es la suma entre estas tres fuerzas. La F1 más el peso más la normal de contacto. Y el problema de eso es que vamos a tener dos incógnitas. La fuerza F1 sí conozco, 100 menos 50J. El peso puedo fácilmente calcularlo en función de la inercia. Menos 10J por 10. La masa, y me estoy olvidando de la normal, que no le conozco, a lo mucho podría ponerle como una magnitud multiplicada por la dirección hacia arriba. Y de este otro lado, 10 por la aceleración, que también es mi incógnita. Entonces tenemos estas dos incógnitas. Sí habría cómo resolverlo así, pero ya tendría que ir sacando ecuaciones internas, lo cual de todas formas resulta más fácil si más bien lo hago desde el comienzo, separando mi ejercicio en dos ejes perpendiculares. No necesariamente tienen que ser los ejes predefinidos X, Y y Z. Aquí tranquilamente yo puedo utilizar cualquier combinación de ejes perpendiculares que yo considere útiles. En este caso sí vamos a utilizar los X y Y porque la superficie es paralela al eje X. Pero eso dependería de cada ejercicio. Entonces, si es que hago mi división aplicando la propiedad de superposición de los vectores, si hago la división en dos ejes perpendiculares distintos, luego simplemente sumo mis resultados y de todas formas da lo mismo que habiéndole hecho por completo desde el comienzo. Entonces voy a hacer un análisis independiente en X y un análisis independiente en Y. ¿Por qué es preferible hacerlo de esta forma? Porque nosotros ya deberíamos saber qué es lo que está sucediendo en el eje vertical. Parecido al hecho de que, a menos que el ejercicio diga lo contrario, nosotros deberíamos considerar que nos encontramos en la cercanía de la superficie terrestre. Entonces, asimismo, a menos que el ejercicio diga lo contrario, el único eje en el cual puede resultar que hay alguna aceleración, igual puede o no haberla, pero en el único eje que puede existir es en el eje paralelo a la superficie en la que nos encontramos, porque por algo me están dando la superficie. Entonces, en este eje paralelo a la superficie, será el único en el cual podemos tener alguna aceleración. En cualquier otro eje perpendicular a este, deberíamos estar en equilibrio relativo. Entonces, por ejemplo, y en este caso, los otros dos ejes perpendiculares son el Y y el Z. Esto automáticamente significaría, nada más por el entendimiento que tendríamos del ejercicio, que se supone que en el eje vertical Y deberemos estar en equilibrio y lo mismo en el eje Z, aunque en este caso ni siquiera lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿por qué? De hecho, en este caso sí sería medio obvio, porque si a una partícula que se encuentra simplemente sobre el escritorio, yo le empiezo a empujar hacia adentro del escritorio, hacia abajo y hacia la derecha, ¿puede esa partícula separarse del escritorio? No. Por lo tanto, va a tener una velocidad nula y constante en el eje vertical. Pero incluso en cualquier otro ejercicio que nosotros podamos encontrar por ahí,
La idea de que me dé una superficie, por lo general significa que la partícula va a estar acelerada, si es que está acelerada, en esa superficie. Si tenemos una caja que está sobre una superficie inclinada de esta forma, la idea es que si es que se está moviendo, se esté deslizando sobre esta superficie, no tendría mucho sentido, aunque físicamente sí podría ocurrir, que a partir de las fuerzas que estamos aplicando, empiece a hacer un movimiento en el plano XY. Seguramente no una caída libre, pero sí algún movimiento posiblemente parabólico, siempre y cuando las fuerzas sean constantes. Entonces, aunque esto puede suceder, normalmente no es algo que vayamos a analizar. Y si nos dan una superficie es porque nos vamos a deslizar sobre la superficie. Y ya, entonces, en función de esto, que nuevamente dependerá del ejercicio, si es que el ejercicio en particular ya me dice algo distinto, entonces eso estaría por encima de esta norma. Pero en este caso que no me dice nada, simplemente significaría que en el eje Y estamos en equilibrio y en el eje X podríamos o no estar en equilibrio. Entonces, eso nos deja hacer la siguiente división de la fuerza neta. La fuerza neta en el eje vertical, como estamos en equilibrio, debería ser nula. Entonces, ¿qué fuerzas nomás tenemos en el eje vertical? Tenemos tres: la normal de contacto, el peso, pero tenemos solamente la componente vertical de la fuerza F1. Y entre todos ellos deberían anularse, no debería haber ninguna aceleración en este eje, lo cual me va a permitir encontrar el valor de la normal. Entonces, el menos peso, que sería menos 10J por 10, aquí yo tenía, menos la fuerza F1 en Y, que sería menos 50J, y por lo tanto nuestra normal de contacto sería de 150J newtons. Y listo, tengo la primera parte. Recordando que las fuerzas normales son adaptativas, simplemente me dan la magnitud que yo necesite para que nos encontremos en equilibrio, en este caso en el eje vertical, sin considerar ninguna deformación de la superficie. Porque si yo le estoy aplicando una fuerza de 150 newtons hacia abajo a la superficie, si es que hiciéramos un análisis un poquito más real, seguramente, dependiendo de la superficie, podría existir alguna fuerza con la cual ya al menos se deforme e incluso podría llegar a romperse, la partícula podría atravesar esta superficie, pero por lo general no lo vamos a considerar. Normalmente, a menos que el ejercicio diga que la superficie únicamente aguanta una fuerza de tantos newtons, a lo mucho nos limitaríamos a decir si es que le rompemos o no, pero nada más. Y en cambio el análisis vertical, que digo el análisis en X, en este caso, me va a permitir encontrar la aceleración. Cuando nos encontramos en una superficie lisa, entonces la superficie no se opone al deslizamiento. La fuerza neta en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Fuerzas en X tenemos una sola, la componente de F1 en el eje X. Y por lo tanto ya tendríamos la aceleración horizontal. Esto era de 100i
lo que significa que tenemos una aceleración horizontal de 10 metros sobre segundos al cuadrado hacia la derecha. Directamente ya habría como decir que esta es la aceleración total, entonces es la única y por lo tanto ya es nuestra respuesta. O si es que quieren podríamos hacerle este pequeño análisis de acá. Por el principio de superposición, los vectores totales son la suma de los dos componentes, es decir, lo que hayamos encontrado en el un eje más lo que hayamos encontrado en el otro eje. Pero justo la descomposición la hicimos para que este sea nulo. De todas formas, la aceleración total solamente es 10i. Y listo. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, una pregunta. Ujú. Sí, dime. Inge, ¿por qué la fuerza neta en Y es nula? Ya. Entonces decíamos que eso sería preferible si es que el ejercicio sería un poco más específico al respecto. Pero al menos en este caso sí es algo que nosotros podemos inferir de las condiciones del problema. Si es que estas son todas nuestras fuerzas que estamos aplicándole a la partícula, y sabiendo que la normal es una fuerza que simplemente se va acomodando a lo que necesitamos para no romper la superficie. Por más que nosotros le empujemos hacia abajo y la derecha a cualquier objeto que se encuentre encima de una mesa, ¿será que podremos llegar a encontrar alguna aceleración en el eje vertical? Mientras no podamos dañar la mesa, no, deberíamos estar en equilibrio en el eje vertical. En cambio, en el eje horizontal sí podríamos tener tranquilamente cualquier tipo de aceleración. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este caso. Simplemente vemos que a lo mucho, las fuerzas que existen, que podemos calcular que son lo que están haciendo es empujarme hacia abajo, y por lo tanto, lo que va a hacer la superficie para responder es a lo mucho igualar esas fuerzas para mantenernos en equilibrio. Parece que mi internet no está tan bueno. Ok, gracias, Inge. Uy. Entonces decía que el análisis en el eje vertical, como la única fuerza que me podría estar llevando hacia arriba es la normal, simplemente intenta equiparar estas otras dos. Pero incluso en situaciones en las que sí podríamos tener la situación contraria, situaciones en las cuales nuestra normal de contacto junto con otras fuerzas sí podrían llevarme a este tipo de situación. A pesar de que eso sí puede suceder, nosotros automáticamente lo que debemos considerar es esto de aquí, que si es que nos están dando una superficie, es para que nosotros nos deslicemos sobre esa superficie. Y por lo tanto, automáticamente cualquier superficie que nos dan, nuevamente, dependiendo de los datos del ejercicio, pero si es que no se van en contra de los datos, automáticamente significaría que la recta perpendicular a la superficie se debe encontrar en equilibrio. Y por lo tanto eso es un dato directo que tendríamos para cualquiera de nuestros análisis. Sí, no sé si está un poquito más claro o si es que sí lograron escucharme. Me parece Sí, que mi gracias, conexión Inge. estaba medio rara. ¿Listo? Angie, no sé si es que me lograste hacer la pregunta, no logré escuchar. Ah, sí, sí le había mencionado algo. Sobre las fuerzas, la normal y el peso, ¿tienen la misma magnitud o no? Porque yo pensaba que la fuerza normal era el peso, pero con un signo diferente. Ya, esto sí llega a suceder,
pero en condiciones medio específicas, no necesariamente. Entonces, más bien diríamos que depende de las condiciones del ejercicio. ¿Cuándo van a tener la misma magnitud y direcciones contrarias? Cuando sean las únicas fuerzas que están en el eje vertical. Entonces, que por ejemplo no existiera esta fuerza F1, que simplemente tenemos la partícula encima de la superficie, entonces ahí sí. ¿Qué es lo que hace la superficie? Se opone a este peso que le estamos aplicando y por lo tanto me regresa la misma magnitud pero con dirección contraria, teniendo en mente que estas no son un par de fuerzas de acción y reacción porque están en el mismo cuerpo. Pero eso es una situación un poco específica porque si agregamos cualquier otra fuerza que tenga alguna componente en el eje vertical, esa igualdad ya se deja de cumplir. Entonces simplemente la normal me da lo que sea que yo necesite para no atravesar la superficie en la que me encuentro. Ok, gracias. Y si es que solo existiera la componente de Y en la fuerza F1, entonces ahí sí podría hacerse, ¿verdad? Sí, si es que la fuerza de F1 fuera completamente horizontal, entonces nuevamente estos dos tendrían la misma magnitud. Ujú. Ok, Inge, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué hora es? Uy. También tenemos que ver las fuerzas de rozamiento y cuando ya vayamos viendo algunas otras fuerzas, les vamos mezclando para seguir practicando. Por ahora vamos con la fuerza de contacto, que es un poquito más elaborada. La fuerza normal no tiene mucho misterio, a lo mucho es encontrar una dirección y de ahí todo está en la resolución del ejercicio. Las tensiones también son bastante sencillas, nada más involucran utilizar una herramienta que son las cuerdas o cables tensos. Así que el que puede llegar a tener un poquito de confusión es la fuerza de rozamiento, y únicamente porque tiene un comportamiento dual. La fuerza de rozamiento se puede comportar de unas dos formas distintas dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentra. Entonces vamos hablando un poco al respecto. Entonces se clasifica en dos: la fuerza de rozamiento estática y la fuerza de rozamiento cinética. Una fuerza de rozamiento de forma general, yo le suelo poner este símbolo, una F minúscula, una R que está al lado, no es su índice. Específicamente la fuerza de rozamiento estática sería lo mismo, pero además agregamos, oh Dios, una E. Y en cambio, la fuerza de rozamiento cinética igual, una F, una R y una C. Esta normalmente la manejo como tres letras que están a la misma altura, pero a veces también a la C podría ser un subíndice. Entonces, nada más pequeñas variaciones que podríamos tener. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa de cada una de estas? Es principalmente cuándo están en efecto. Cuando nos encontramos con una fuerza de rozamiento estática y cuando nos encontramos con una fuerza de rozamiento cinética. Em, de hecho, está en función de los nombres. Si nosotros nos encontramos sobre una superficie, pero no nos deslizamos, entonces estamos bajo el efecto de una fuerza de rozamiento estática. Y por el contrario, si nos encontramos en una superficie de cualquier clase y estamos deslizándonos, entonces, en caso de existir la fuerza de rozamiento, debería ser una fuerza de rozamiento cinética.
Ahora, cada una se divide en cómo encontrar su magnitud y su dirección. Así que prácticamente tenemos que sabernos para esta fuerza 4 cosas para poder definirla. 2 distintas para encontrar magnitud, aunque sí están algo relacionadas. Y otras 2 distintas para encontrar dirección, que nuevamente sí están relacionadas. Pues comencemos con las direcciones. ¿Cuál es la idea de estas fuerzas de rozamiento? ¿Simplemente es la oposición? ¿Es una fuerza de oposición? ¿Al deslizamiento o a la intención de deslizarse? Entonces, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, si es que ustedes simplemente mueven su mano de arriba hacia abajo, no, no estarán recibiendo mucha oposición hacia este movimiento, no les resultará muy complicado. En cambio, si es que ustedes, por ejemplo, hacen lo mismo, pero mientras están deslizándose sobre su otra mano, entonces ya deberían encontrar una pequeña oposición al movimiento. No debería ser lo mismo moverle hacia arriba y hacia abajo a su mano sin nada más en el aire, que mientras están en contacto con su otra mano o con cualquier otro objeto. Pero de hecho esto va cambiando, porque si por ejemplo nosotros intentamos deslizar la mano sobre un escritorio o sobre una hoja, incluso aplicando la misma fuerza de presión sobre la superficie, debería ir cambiando la cantidad de oposición que nosotros encontramos. Entonces, esta oposición depende de los materiales involucrados y también de la fuerza con la cual nosotros estamos presionando las superficies. Si nosotros nos apoyamos encima de la mano con mucha más fuerza, deberíamos encontrar mayor oposición e intentar deslizarnos. En cambio, si le tenemos apenitas por encima de la mesa, debería ser incluso imperceptible nuestra fuerza de rozamiento. Ahora, ¿cuándo sería, por ejemplo, mucho más notorio? Si es que tienen un borrador, entonces intenten deslizar el borrador sobre el escritorio o igual sobre una hoja, incluso sin estarle apretando mucho contra la superficie. Sí se debería notar que el borrador tiene inconvenientes para deslizarse sobre las superficies. Y si nosotros de encima le aplicamos una fuerza, le presionamos en contra de la hoja y le intentamos deslizar, es el borrador incluso capaz de romper la hoja antes que deslizarse con tranquilidad. Entonces justamente el que ocasiona eso es la fuerza de rozamiento. ¿Y de qué se trata? De una fuerza que se opone al deslizamiento sobre alguna superficie. Ahora, ¿de dónde viene esta división entre estos dos? Justamente está en esto que teníamos aquí. Si nosotros ya nos estamos deslizando, entonces la dirección es mucho más fácil de determinar. Simplemente decimos la dirección es en contra del deslizamiento. Es decir, ya deberíamos tener alguna velocidad, algún movimiento. Y lo único que tenemos que hacer es irnos en contra. Por ejemplo, con nuestra típica situación básica de una caja que se encuentra sobre una superficie. No importan todas las otras fuerzas que nosotros estemos aplicando, podríamos tener un montón de fuerzas hacia la izquierda o un montón de fuerzas hacia la derecha. Lo único que me interesa para la dirección de la fuerza de rozamiento es conocer la dirección del movimiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos una velocidad hacia la derecha, esto significa que mi fuerza de rozamiento estará en la dirección opuesta. Si tenemos la misma condición, la misma situación, pero en cambio estas fuerzas F1 y F2 están hacia el lado contrario, no me afecta en lo más mínimo. No me interesa ni la fuerza neta ni
ninguna otra situación. Lo único que necesito saber es hacia dónde me estoy deslizando. Así que es un poquito más fácil de manejar cuando ya conocemos que nos estamos deslizando, siempre y cuando sepamos hacia dónde. Y listo. Ahora, cuando se complica un poquito la dirección de esta fuerza es cuando no nos estamos moviendo. Entonces, en este caso, tenemos una velocidad no nula. Y solamente tenemos que ver hacia dónde nos estamos deslizando. En el caso de tener una fuerza de rozamiento estática, es decir, que no nos estamos deslizando, pero aún así puede existir la intención de hacerlo, aunque estemos quietos, puede ser que no nos movamos. Nuevamente, por ejemplo, coloquemos el borrador en la mesa o en la hoja y apretémosle con la una mano contra esa superficie con una buena cantidad de fuerza y con la otra mano intentemos hacer que se deslice, pero empujando con no mucha fuerza. Entonces deberíamos ver que a pesar de que nosotros sí le estamos aplicando una cierta fuerza, el borrador no se va a comenzar a deslizar inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Simplemente la superficie sobre la cual se encuentra está generando una fuerza adaptativa, una fuerza de rozamiento estática, que se opone a que el borrador se deslice. Pero aún así existe. Entonces, ¿cuál es la dirección de esta fuerza? Dado que la velocidad es nula y se mantiene nula, es decir, estamos en un equilibrio estático, entonces en estas condiciones, lo que debemos determinar es, ahora sí, a diferencia de en el caso anterior, ¿cómo es la fuerza neta en el eje paralelo al deslizamiento? Debo encontrar esta fuerza neta en el eje paralelo al deslizamiento, paralelo a la superficie, pero sin considerar la fuerza de rozamiento. Todo esto significaría la fuerza neta paralela a la superficie, pero sin considerar la fuerza de rozamiento. Como todavía ni siquiera sabemos en qué dirección está, entonces, de hecho que no le podemos tomar en cuenta. Así que solamente hacemos un pequeño ejercicio, un mini ejercicio en el cual calculamos lo que pasaría si es que no hubiera una fuerza de rozamiento. Entonces, en función de lo que nos haya dado como resultado, la dirección de la fuerza de rozamiento es en oposición a esta fuerza de aquí. Entonces, por lo tanto, la dirección de la fuerza de rozamiento estática es la dirección contraria de esta fuerza neta paralela a la superficie sin tomar en cuenta la fuerza de rozamiento. Entonces, digamos que en alguna situación tenemos algunas fuerzas, o incluso, digamos que tenemos solamente una fuerza F1 que es paralela a la superficie. ¿Hacia dónde está la fuerza neta paralela a la superficie? Hacia la derecha. Por lo tanto, ¿hacia dónde está la fuerza de rozamiento? En la dirección contraria, hacia la izquierda. Una situación un poquito más compleja. Digamos que no tenemos solamente una fuerza paralela, sino que también tenemos la componente de otra fuerza, una fuerza F2 en X. Entonces, en este caso, ¿hacia dónde está la fuerza de rozamiento?
Primero tenemos que ver hacia dónde hay más fuerza. Entonces, nuevamente, calculamos la fuerza neta paralela, es decir, sumamos estas dos. Suponiendo que el resultado me da una fuerza neta hacia la izquierda, considerando nada más estas dos, decimos entonces, nuestra fuerza de rozamiento estática es en la dirección contraria. Y eso es lo que tenemos que hacer. Siempre que nosotros conozcamos que estamos en equilibrio estático, encontramos la fuerza neta sin tomar en cuenta la fuerza de rozamiento estática, y la dirección es en oposición a la fuerza neta que hemos encontrado. Ahora, hablemos un poco de las magnitudes. La magnitud de la fuerza de rozamiento cinética es más simple de manejar, al igual que la dirección. Esta es una fuerza directamente calculable. Más bien, una fuerza que podemos calcular directamente. ¿De qué nomás depende esta fuerza que podemos calcular directamente? De la magnitud de la normal y del coeficiente de rozamiento cinético. Y ya entonces, siempre y cuando conozcamos estas dos cantidades, podríamos calcular directamente la magnitud de esta fuerza. Así que no es muy compleja. ¿Cómo veríamos la expresión matemática entonces que define esta magnitud? Sería de esta forma. La magnitud de la fuerza de rozamiento cinética es igual a la magnitud de la normal con la superficie que nos estamos intentando deslizar, o sobre la cual nos estamos deslizando en este caso, por el coeficiente de rozamiento cinético, que se representa de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que cambia cuando nosotros estamos manejando la magnitud de la fuerza de rozamiento estática? En este caso, tenemos otra fuerza adaptativa. Una fuerza adaptativa en la cual, ¿a qué se va a adaptar? Simplemente nos va a dar la fuerza que nosotros necesitemos para mantenernos en equilibrio estático. El problema es que, a diferencia de la normal de contacto que nosotros decíamos antes, es otra fuerza adaptativa, simplemente va aumentando el valor lo que sea que necesitemos para que la superficie no se rompa o no se deforme. En este caso siempre tenemos que tener en mente de que sí hay que considerar el límite superior que tiene esta magnitud. Entonces, siempre y cuando no superemos el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima. Siempre y cuando estemos por debajo de este valor, entonces es una fuerza que va a ir cambiando. Simplemente me va a dar el valor que necesitemos para mantenernos en equilibrio estático. Equilibrio estático, entonces, velocidad constante y nula. Y nos da lo que sea que necesitamos para mantenernos en ese estado, siempre y cuando
no superemos la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento estática máxima? Se calcula muy parecido a como nosotros calculamos en cambio el valor de la fuerza de rozamiento cinética útil. La fuerza de rozamiento estática máxima es igual a la magnitud de la normal de contacto multiplicado por el coeficiente de rozamiento estático. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en esto. Si nosotros ya nos estamos deslizando, la fuerza, la magnitud de la fuerza de rozamiento directamente lo calculamos de esta forma y no tenemos que darle más vueltas. Solamente ya tenemos ese valor, seguramente ya tenemos la dirección y listo. En cambio, la fuerza de rozamiento estática es un poquito más compleja. Normalmente tendremos que calcular este valor para ver si es que nos estamos pasando o no. Pero este no es el valor que va a tener la fuerza, sino lo que sea que necesitemos para mantenernos en equilibrio estático. Entonces, parecido a como con la fuerza normal de contacto, nosotros decíamos, la normal va a tener el valor que el ejercicio necesite para que nosotros podamos asegurar que nos encontramos en equilibrio en el eje vertical. Aquí va a ser algo similar, pero en cambio va a ser en el eje paralelo al movimiento, paralelo a la superficie. Simplemente, siempre y cuando la fuerza neta en este eje se mantenga nula, el valor de la fuerza de rozamiento estática es lo que nosotros vamos a poder despejar, es lo que nosotros deberíamos poder calcular a partir de la segunda ley de Newton en el eje analizado. Uy, ya son casi las 4. Bueno, en la siguiente clase justamente veamos esta diferencia. Normalmente lo que tenemos que hacer en cada caso es bastante determinado. Entonces, si sabemos que nos encontramos en esta situación, vamos directamente por este lado, no hay mucha complicación. Si nosotros sabemos que no nos estamos deslizando, entonces directamente vamos por esta otra situación de acá. Igual, si es que ya está definido de esta forma, es un poquito distinto a lo anterior, pero igual, es bastante directo, es sin inconvenientes lo que debería estar sucediendo. Normalmente el inconveniente con la fuerza de rozamiento es cuando no nos dicen qué está pasando. Cuando simplemente nos dicen soltamos una partícula en cierta superficie, está bajo el efecto de estas fuerzas, ¿qué es lo que le pasa? Entonces ahí debemos analizar si es que se está o no deslizando. ¿Cómo hacemos ese análisis? Primero vamos a asumir para el ejercicio que nos encontramos en esta condición de aquí, pero no es que simplemente lo asumimos a ciegas, sino que lo que vamos a hacer es comprobar si es que podemos realmente encontrarnos en esta condición. Y eso es a partir de la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces calculamos la fuerza de rozamiento que se necesita para mantenerse en esta condición. Comparamos esa magnitud con la estática máxima. Si es que es posible, si es que no nos hemos pasado del límite, entonces ya hemos llegado a la respuesta. Pero si es que nos pasamos del límite, eso ya no es posible y nos simplemente tendríamos que regresar a esto de acá. Volvemos a hacer los cálculos, pero ya estaríamos seguros de que nos encontramos en esta situación de aquí. Bueno, en la próxima clase, no me acuerdo de hablar de los coeficientes. Son simplemente magnitudes adimensionales, generalmente entre 0 y 1 punto algo. Pero bueno, hablemos justamente de esos. Se terminan experimentalmente. Y aunque no nos queda tiempo para eso, sí habría un pequeño trabajo de la clase de hoy. En la unidad 8 del aula virtual, tendríamos un repaso de las dos primeras fuerzas que revisamos. Sería de la fuerza de atracción gravitacional y de la normal de contacto. Entonces, este primero es bastante directo. Si ya tenemos la inercia y estamos en la cercanía de la superficie terrestre, ya saben cuánto tiene que ser esa fuerza, lo ponemos de rectangulares. Este es un poquito más elaborado. Tenemos un plano inclinado, tenemos un cierto ángulo de elevación que está entre los datos, tenemos la inercia de la partícula y queremos determinar la normal, pero no únicamente como una magnitud, sino que una vez que ya terminamos esa normal, tenemos que descomponerle en los ejes X y Y tradicionales. Entonces, si le trabajan sobre un plano rotado aquí, luego hay que volverle a regresar a este eje X y Y para expresarlo acá. Bien, entonces quedaríamos hasta ahí.
Y la siguiente clase seguimos trabajando sobre estas fuerzas de contacto, especialmente la fuerza de rozamiento. ¿Alguna pregunta antes de finalizar la sesión? Inge, perdón, no lo escuché si dijo algo sobre la hoja 8, algo así. Sobre la hoja 8, no he dicho nada, pero por lo pronto ya tendrían automáticamente el trabajo de ir haciendo todos los impares de esa hoja. Ok, gracias, Inge. Ah, ¿y la hoja 7 también? De la hoja 7, eh, eso definiríamos el siguiente lunes. Vayan haciendo los impares. Si es que está incluido en la próxima prueba el movimiento circular, que es muy posible, entonces sí, deberíamos entregar el deber de movimiento circular. Si es que no está incluido en la siguiente prueba, que eso es lo que veremos en la siguiente reunión de cátedra, entonces no tendrían que hacer ese deber. Como lo más posible es que sí, entonces mejor si vayan adelantando todos los impares también de esa hoja. Ok, gracias. ¿Listo? Bien, entonces que tengan una buena tarde y nos vemos la siguiente clase.